El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 10. Henry Jekyll hace un relato completo de los actos. Nací en el año 18, heredero de una cuantiosa fortuna, dotado además de cualidades excelentes, inclinado naturalmente a la actividad, deseoso de ganarme el respeto de las personas sabias y buenas. Puede, por ello, colegiarse que tenía asegurado un porvenir honroso y distinguido. El mayor de mis defectos consistía en ese temperamento impaciente, alegre, que ha sido la felicidad de muchos, pero que a mí me resultó difícil de conciliar con mi anhelo imperioso de marchar siempre con la frente alta y de aparecer en público con semblante de una extraordinaria gravedad. Esta manera de ser trajo como consecuencia que yo ocultase mis placeres. Cuando llegué a los años de la reflexión y empecé a mirar a mi alrededor y a hacer el balance de mis progresos y de mi situación en la sociedad, me había habituado ya a una profunda duplicidad en el vivir. Muchos hombres se habrían incluso jactado de la clase de desórdenes de que yo era culpable. Pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado los miraba y los escondía con un sentimiento casi de vergüenza. Fue, pues, la índole exagerada de mis aspiraciones, más que el hecho de que mis faltas fuesen especialmente degradantes, lo que me hizo tal cual soy, y lo que dividió con una trinchera más profunda, aunque en la mayoría de los hombres, las dos zonas del bien y el mal que dividen y confunden en una naturaleza dual del ser humano. Mi situación me llevó a meditar de una manera profunda y constante en esa dura ley de la vida, que se encuentra en la raíz de toda religión, y que constituye una de las más abundantes fuentes del dolor. Aunque era tan arraigada mi costumbre de jugar a dos barajas, jamás fui hipócrita en ningún sentido. Yo era sincero en los dos aspectos de mi vida. Era tan yo mismo cuando dejaba a un lado toda moderación y me revolcaba en el fango, como cuando trabajaba a la luz del día, por difundir los conocimientos o para liberar el sufrimiento y los pesares. Y sucedió que mis estudios científicos mismos, que estaban encaminados hacia lo místico y lo trascendental, arrojaron una intensa luz sobre la conciencia que yo tenía de la guerra permanente que sostenían las dos partes de mi yo. De esta manera me fui acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia, a la verdad cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un náufrago tan espantoso, que el hombre no es realmente uno, sino dos. Y digo dos porque mis conocimientos no pueden pasar de ese punto. Otros me seguirán, otros me venderán, que me dejarán atrás en ese mismo camino. Y me arriesgo a conjeturar que acabará por descubrirse que el hombre es una simple comunidad organizada de personalidades independientes, contradictorias y variadas. En cuanto a mí, debido a la naturaleza de mi vida, avanzo infaliblemente en una dirección única y tan solo en una. Estudiando el lado moral de mi propia persona, aprendí a reconocer la verdadera primitiva dualidad del hombre. Si en verdad se podía afirmar que yo era una y otra de las dos naturalezas que luchaban entre sí en el campo de mi conciencia, esto ocurría precisamente porque estaba identificando de un modo radical con las dos, desde una época temprana, aún antes de que el curso de mis descubrimientos científicos empezase a dejarme entrever la clara posibilidad de semejante milagro. Había aprendido a recrearme, como si soñara despierto, con el pensamiento de la separación de ambos elementos. Y solía decirme, si fuese posible albergar cada uno de estos elementos en entes separados, la vida quedaría con ello libre de cuanto la hace insoportable. Lo pecaminoso podría seguir su propio camino, sin las trabas de las aspiraciones y de los remordimientos de su humano gemelo más puro. Y lo virtuoso podría caminar con paso firme y seguro por su sendero, cuesta arriba, el del bien, en el que se encuentra su placer sin seguir expuesto a la vergüenza y el arrepentimiento a que lo obliga en este ente maligno extraño a él. Fue una maldición para el género humano que estos dos conjuntos diferentes hayan sido reunidos en uno solo,
Que estos gemelos, que son dos polos opuestos, tengan que luchar continuamente dentro del angustiado seno de la conciencia. ¿Cómo podrían ser disociados? A este punto había llegado yo en mis reflexiones, cuando, como he dicho, el problema empezó a iluminarse desde la mesa del laboratorio. Yo empecé a percibir mucho más profundamente de lo que hasta entonces se había afirmado: la inmaterialidad temblorosa, la mutabilidad propia de la bruma, de este cuerpo en apariencia sólido que nos recubre. Descubrí que existen agentes capaces de sacudir e ir más allá de esa investidura carnal, como hace el viento cuando impulsa las cortinas. No quiero profundizar en este aspecto científico de mi confesión por dos razones. En primer lugar, porque la experiencia me ha enseñado que el hombre lleva siempre sobre sus espaldas el castigo y la carga de la vida, y que cuando hace un esfuerzo para quitárselos de encima retornan sobre nosotros y nos hacen sentir su presión de una manera más extraordinaria y más espantosa. En segundo lugar, porque va a demostrarlo mi historia. Los descubrimientos que yo había hecho eran incompletos. Baste, pues, decir que no solamente llegué a reconocer la existencia de mi cuerpo como algo distinto de la simple aura y el resplandor emitido por ciertos poderes de que está constituido mi espíritu, sino que conseguí elaborar una droga que arrancaba esos poderes, su supremacía, y lo reemplazaba con una segunda forma y una segunda apariencia, que a mí me parecían tan naturales como la otra, a pesar de que eran la expresión de los elementos inferiores de mi alma y llevaban su sello. Vacilé mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experiencia. Sabía perfectamente que arriesgaba en ello mi vida. Una droga que tenía un poder tan fuerte como para controlar y quebrantar el andamiaje mismo de la personalidad. Era muy capaz de suprimir por completo el tabernáculo espiritual que yo intentaba cambiar. Si por casualidad me equivocaba excediendo un poco la dosis, o se ocurría algo imprevisto en el momento de realizarse el fenómeno, la tentación de realizar un descubrimiento tan extraordinario y profundo acabó por sobreponerse a las advertencias de mis alarmas. Hacía tiempo que tenía preparada mi pócima. Compré una firma mayorista de productos químicos, una cantidad importante y determinada sal, que yo sabía por experimentos realizados que constituía el último ingrediente necesario. Cierta noche maldita, a hora ya muy avanzada, preparé los elementos. Vigilé mientras servían y meaban en el vaso, y cuando pasó la ebullición, en un arranque de valentía bebí aquel brebaje. Sentí de inmediato los dolores más angustiosos, los huesos desmesurados, unas náuseas mortales, un horror espiritual que no es posible que sea sobrepasado, ni en la hora del nacimiento ni en el de la muerte. Esas angustias fueron disminuyendo rápidamente, y volví en mí como si saliese de una grave enfermedad. Había en mí sensaciones, algo raro, algo indeciblemente nuevo, y que por su misma novedad había en mis sensaciones algo raro, algo indecidiblemente nuevo y que por su misma novedad resultaba de un agrado increíble. Me sentí más joven, más liviano, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una embriagadora despreocupación. Sentía correr por mi fantasía un impetuoso caudal de imágenes sensuales, con la rapidez de un torbellino. Me veía libre de todas las normas morales, con una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente. Desde la primera respiración de esta nueva vida mía comprendí que yo era peor, 10 veces peor, un esclavo vendido a mi pecado original, y ese pensamiento me reanimó y me deleitó como un vino. Extendí los brazos exultante con la novedad de tales sensaciones, y en ese instante me di cuenta de que mi estatura había disminuido. En aquel entonces yo no tenía en mi despacho ningún espejo. Este que ahora hay a mi lado mientras escribo fue un traído posteriormente con la intención de poder observar estas transformaciones. Entretanto, la noche había ido avanzando hasta convertirse en madrugada, una madrugada oscura todavía, pero casi a punto de dar a la luz del día.
Los moradores de mi casa se hallaban sumidos en mi más profundo sueño, en el entusiasmo de mis esperanzas y de mi triunfo. Resolví aventurarme en mi nueva forma hasta mi propio dormitorio. Crucé el patio, al sentir que las estrellas del cielo me miraban. Pude considerarme con asombro y maravilla como el primer individuo de una clase nueva, que la incansable vigilancia de aquellas había descubierto hasta entonces. Me escabullí por los pasillos como un extraño en mi propia casa. Entré en mi habitación y pude ver por primera vez la figura de Edward Hyde. Al llegar a este punto debo limitarme a hablar en hipótesis únicamente, diciendo no lo que sé, sino lo que me imagino más probable. El lado malo de mi ser al que yo había transferido la facultad de moverse era menos robusto y menos desarrollado que el bueno, al que yo se le había quitado. En el transcurso de mi vida casi siempre una vida de esfuerzo, de virtud y de dominio de mí mismo. La parte mala había sido menos ejercitada y seguía siendo vigorosa. Creo que esa es la explicación de que Edward Hyde fuese mucho más pequeño, más ágil y más joven que Henry Jekyll. Y de la misma manera en que en la cara de uno resplandecía la bondad, en la del otro estaba escrita con caracteres destacados, claros de maldad. Además, la maldad, debo creer que constituye en el hombre la parte que es causa de su muerte. Había marcado en aquel cuerpo un sello de deformidad y decadencia. Sin embargo, al contemplar en el espejo aquel ídolo desagradable, lo siento, no observé en mí ninguna sensación de repugnancia, sino más bien un alborozo de bienvenida. Yo también era que él. Tal sensación era natural y humana. A mis ojos, aquel ser era una imagen más viva del espíritu, un ser hecho más expresamente, con más completa individualidad que aquella otra figura imperfecta y contradictoria que hasta entonces había llamado mi yo. Hasta ahí no dejaba de tener razón. He podido observar que cuando me presentaba la figura de Edward Hyde, todos los que se me acercaban por primera vez sentían una visible turbación. Y esto en mi opinión, porque todos los seres humanos con quienes convivimos son una mezcla de bondad y maldad. Y solo Edward Hyde, entre todos los hombres, era maldad pura. Estuve únicamente unos segundos ante el espejo, porque el experimento segundo, el definitivo, se hallaba todavía por hacer. Era preciso comprobar si yo había perdido mi personalidad sin remedio, y si me vería obligado a huir antes que amaneciese de una casa que ya no era la mía. Regresé corriendo a mi despacho, preparé y bebí otra vez la copa. Sufrí una vez más las agonías de la disolución. Lo siento de nuevo, y volví de nuevo en mi personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. Había llegado aquella noche en la encrucijada fatal. Si hubiese acometido aquel descubrimiento con espíritu más noble, si hubiese corrido los riesgos del experimento mientras estaba bajo el dominio de las aspiraciones generosas o piadosas, las cosas habrían empezado de distinta manera, y yo habría salido de aquellas angustias de la muerte y del nacimiento, convertido en un ángel en lugar de un demonio. La droga no hacía distinciones, no era ni diabólica ni divina. No hacía sino derribar las puertas de la casa cárcel de mi constitución. Y entonces, al igual que los cautivos de Filipos, salía al exterior lo que había dentro. En aquel tiempo mis virtudes dormían. Mi lado malo aguijoneaba por la ambición. Se hallaba alerta y ágil para aprovechar la oportunidad, y lo que fue proyectado al exterior resultó ser Edward Hyde. De modo que aunque yo sabía que dentro de mí existían dos personalidades y dos figuras, una era totalmente malvada y la otra sí seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, había aprendido ya a perder toda esperanza de reformar y mejorar esa mezcla absurda. El paso que había dado era, por lo tanto, completamente hacia mi degradación. Y aún entonces había yo logrado dominar mi aversión a la aridez de una vida de estudio. Todavía en ocasiones me sentía con ánimo, alegre, y como mis placeres eran, hablando sin rigor, indignos, a pesar de que yo era hombre conocido y altamente apreciado.
y a pesar también de que me acercaba a la vejez, aquella incoherencia de mi vida se iba haciendo cada vez más desagradable. Fue precisamente por eso que mi recién ganada posibilidad me tentó hasta hacerme caer en la esclavitud. Me bastaba con beber la copa para despojarme instantáneamente del cuerpo del conocido profesor, y para revestirme como si fuera una espesa capa con el de Edward Hyde. Este pensamiento trajo a mis labios una sonrisa. En aquel entonces le encontré un aspecto humorístico y llevé a cabo mis preparativos con minucioso cuidado. Alquilé un inmueble a la casa del Soho, hasta la cual la policía siguió el rastro de Hyde. Tomé de ama de llaves a una mujer que yo sabía que no hablaba de más y que carecía de escrúpulos. Por otra parte, hice saber a mis empleados domésticos que cierto Mr. Hyde, a quien les describí, gozaría de plena libertad y autoridad para andar por mi casa. Y para evitar cualquier equivocación me presenté a la casa para que se familiarizaran todos con mi segunda personalidad. Acto seguido redacté el testamento al que tú encontraste tantos inconvenientes. Me proponía, en caso de ocurrirme alguna desgracia en la personalidad de Hyde, poder adoptar la de Edward Hyde sin sufrir ningún prejuicio económico. Asegurado ya, al menos así lo creía yo, por todos los lados, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posesión. Ha habido hombres que han alquilado a matones de oficio para cometer sus crímenes, quedando a resguardo sus propias personas y reputación. Pero fui yo el primer hombre que echó de mano este recurso para gozar de sus placeres. Fui el primero que dispuso de la facultad de presentarse en público con un aspecto de amable respetabilidad, y que un instante después podía despojarse de estos atavíos postizos y zambullirse en el mar de la libertad. Envuelto en aquel manto impenetrable gozaba una completa seguridad. Figúrate, ni siquiera existía. Con que dispusiese del tiempo justo para huir hasta la puerta de mi laboratorio, y de un par de segundos para preparar la mezcla y beber la pócima que tenía siempre a punto, cualquier cosa que Edward Hyde hubiese hecho desaparecía como la mancha que deja el aliento sobre un cristal, y en su lugar aparecía Henry Jekyll, un hombre que podía reírse de toda sospecha tranquilo y en su casa, reavivando la lámpara de su estudio. Ya he dicho que los placeres que me apresuré a buscar bajo mi disfraz eran de un género indigno. No tengo por qué emplear un calificativo más duro, pero en manos de Edward Hyde, esos placeres empezaron muy pronto a desviarse hacia el terreno de lo monstruoso. Muchas veces, de vuelta de mis expediciones, quedaba yo sumido en una especie de asombro, pensando en la depravación de mi segunda personalidad, aquel ser interior que yo había sacado al exterior desde mi propia alma, dejándolo en libertad para que se buscase sus placeres. Era un ser malvado y por naturaleza. Era en sus actos y pensamientos el egoísmo personificado. Bebía el placer con avidez bestial en cualquier clase de tortura que podía inferir al otro. Era implacable como un hombre sin corazón. Henry Jekyll se quedaba en ocasiones mudo de asombro ante los actos de Edward Hyde. Pero aquella situación escapaba a las normas corrientes y relajó insidiosamente a la presión de la conciencia. A fin de cuentas, era Hyde, y nadie más que Hyde, el culpable. Henry Jekyll era el mismo de antes. Volvía a su antigua personalidad sin que sus virtudes hubiesen sufrido menoscabo. Y hasta siempre que le era posible se apresuraba a deshacer el daño infligido por Hyde. De ese modo su conciencia seguía adormecida. No tengo el propósito de entrar en detalles de la infamia de la que me hice cómplice de esta manera. Aún ahora no me reconozco como su autor. Quiero únicamente destacar las advertencias y las etapas sucesivas del castigo mío que se iba acercando. Tuve un percance del que me limitaré a hacer mención, porque no tuvo mayores consecuencias. Un acto de crueldad que cometí con una niña despertó contra mí la ira de cierto transeúnte, el que el otro día reconocí en la persona de tu pariente. Un médico y la familia de la niña hicieron causa común con él. Hubo momentos en que
Llegué a temer por mi vida y por último, y para callar su justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que llevarlos a la puerta y pagarles con un cheque firmado por Henry Jekyll. Pero de ahí en adelante eliminé con facilidad ese peligro, abriendo una cuenta en otro banco a nombre de Edward Hyde, y después de proveer a mi doble con una firma, dando a las letras una inclinación hacia atrás, pensé poder mirar tranquilamente el porvenir. Un par de meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido yo a una de mis aventuras, de la que regresé muy tarde. Al día siguiente me desperté en mi cama, presa de sensaciones algo muy raras. Miré inútilmente a mi alrededor. Fue también inútil que viese el mobiliario lujoso, las grandes proporciones de mi dormitorio, de la casa de la plazoleta. Fue inútil que reconociese el dibujo de las cortinas, de la cama y de la armazón de caoba. Algo seguía diciéndome insistentemente que yo no estaba donde estaba, que no me había despertado donde creía estar, sino en mi pequeña habitación del Soho, en la que solía dormir con el cuerpo de Edward Hyde. Sonreí para mis adentros, y siguiendo mis normas psicológicas, me puse a analizar perezosamente los factores de aquella ilusión. Y de cuando en cuando, mientras analizaba, volvía a caer en una grata modorra matinal. En un instante de mayor claridad mental, me fijé en mis manos, las de Henry Jekyll. Como tú pudiste observar con frecuencia, eran por su tamaño y por su forma propias de un hombre de profesión, amplias, firmes, blancas y distinguidas. Pero las que veía yo con bastante claridad, a la luz amarillenta de una media mañana londinense, medio cerradas y descansando en las ropas de la cama, eran delgadas, contraídas, nudosas y de una fea palidez, y espesamente sombreadas por un túpido velo negro. Eran las manos de Edward Hyde. Debí quedarme mirándolas fijamente medio minuto, porque estaba hundido en la estupefacción de mi asombro. Pero de pronto estalló dentro de mí un terror similar al sobresalto, estrepitoso de los platillos de orquesta. Salté de la cama y corrí al espejo. Ante la imagen que vieron mis ojos, se me heló la sangre en las venas. Se me había acostado en mi personalidad de Henry Jekyll, y me despertaba como Edward Hyde. ¿Cómo se explicaba aquello? Esa fue la pregunta que me hice primero, pero luego, con otro sobresalto de terror, me pregunté, ¿y cómo remediarlo? La mañana estaba bastante avanzada. La servidumbre andaba por la casa. Mi brebaje estaba en el despacho. Era un trayecto largo, había que bajar 2 tramos de escaleras por la puerta de atrás. Cruzar después el teatro del patio y el anfiteatro de anatomía. Yo estaba paralizado del espanto. Quizá fuese posible cubrirme la cara, pero ¿de qué serviría esto si me era imposible disimular la disminución de mi estatura? Entonces recordé con un sentimiento abrumador de alivio que mis sirvientes estaban acostumbrados a ver y venir a mi segundo yo. No tardé en vestirme como pude, con las prendas de mi propia talla. Recorrí la casa tropezando con Bradshaw, que abrió ojos de asombro y se echó atrás al ver a Mr. Hyde, a semejantes horas y con tal indumentaria. 10 minutos después, el doctor Jekyll había recobrado su propia talla y, con formación, simulaba desayunar meditabundo y ceñudo. Mi apetito era escaso, desde luego. Aquel percance inexplicable, aquel invertirse de mis anteriores experimentos me daba la impresión de la mano babilónica, que dibujaba en la pared las palabras de mi propia condena. Empecé a reflexionar con más seriedad que hasta entonces en las perspectivas y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mi ser que yo podía proyectar al exterior había recibido en los últimos tiempos mucha alimentación y una cantidad de ejercicio. Experimentaba yo la sensación de que el cuerpo de Edward Hyde había aumentado de estatura últimamente, como si, cuando yo adoptaba su forma, corriese por mis venas un caudal mayor de sangre. Empecé a entrever el peligro de que, si aquello se prolongaba mucho, pudiese alterar de modo permanente el equilibrio de mi naturaleza.
y perderse la facultad de transformación bajo la personalidad de Edward Hyde. La droga que ella no había mostrado siempre la misma fuerza. En cierta ocasión, en los comienzos mismos de mi carrera, me había fallado por completo. Desde aquel percance, me había obligado en más de una ocasión a doblar y hasta triplicar la dosis, con enorme peligro de muerte. Aquellas raras incertidumbres habían constituido hasta entonces la única sombra de mi felicidad. Ahora, sin embargo, mirando las cosas a la luz del percance de aquella mañana, me di cuenta de que si la dificultad en los comienzos había consistido en hacer desaparecer el cuerpo de Jekyll, ahora se iba transfiriendo esa dificultad al lado contrario. Todo me llevaba pues a esta conclusión, que iba perdiendo el control de mi yo original, del mejor, incorporándome poco a poco a mi segunda personalidad, a la peor. Comprendí que había llegado el momento de elegir entre ambas. Mis dos personalidades tenían en común la memoria, pero las demás facultades se hallaban repartidas en una y otra, de modo muy desigual. Jekyll, que era una personalidad compleja, proyectaba y participaba en los placeres y aventuras de Hyde, unas veces con vivos recelos y otras con deleite. Pero a Hyde le era indiferente Jekyll, o si se acordaba de él era como el bandido de la montaña recuerda a la cueva en la que se esconde cuando lo persiguen. Jekyll sentía un interés que tenía algo de paternal. La diferencia de Hyde se parecía más a la de un hijo. Decidirme por seguir siendo Jekyll era como morir para aquellos placeres a los que llevaba ya mucho tiempo entregándome en secreto, y que últimamente había empezado a consentir. Decidirme por Hyde era morir para un sinfín de intereses y aspiraciones, y quedarme de golpe y para siempre sin amigos y despreciado. La transición no parecía equilibrada, pero aún había otra cosa que sopesar en la balanza. Jekyll sufriría mucho en el infierno de la abstinencia, pero Hyde ni siquiera se habría cuenta de lo que había perdido. Por extrañas que fuesen las circunstancias en que se me planteaba el problema, sus términos eran tan antiguos y tan vulgares como el hombre. Esas mismas consideraciones y alarmas son las que cuentan cuando el pecador tembloroso se ve acometido por la tentación. Me ocurrió lo mismo que suele sucederle a la mayoría de seres humanos. Elegí el bien, pero me faltaron fuerzas para llevar adelante mi elección. Sí, me decidí por el anciano y descontento doctor, rodeado de amigos y acariciando honradas esperanzas. Y dije un terminante adiós a la libertad y a la juventud relativa, a la agilidad de mis miembros, el pulso firme y a los placeres secretos que venía disfrutando bajo el disfraz de Hyde. Quizás, al hacer esta elección, tuve algunas reservas inconscientes, porque ni dejé la casa del Soho ni destruí las ropas de Hyde, que aún siguen en buen estado en mi despacho. Sin embargo, permanecí por espacio de 2 meses, fiel a mi determinación. Llevé una vida más austera que nunca, y gocé de las compensaciones que ofrece la conciencia satisfecha. Pero el tiempo empezó a borrar la vivacidad de mis temores. Los elogios de mi conciencia empezaron a convertirse en cosa de rutina. Comencé a sentirme torturado por angustias y por anhelos, como si Hyde estuviese luchando por su libertad. Finalmente, en una hora de debilidad moral, volví a preparar y a beber la droga transformadora. Me imagino que cuando un borracho habitual ahora discurre consigo mismo acerca de su vicio, ni siquiera una vez en 500 se impresiona por los peligros que le hace correr en su brutal insensibilidad física. Tampoco yo, a pesar de todo lo que medité en mi situación, tuve en cuenta la completa insensibilidad moral y la inclinación insensata a la maldad, que eran las características más destacadas de Hyde. Y fue por esas cualidades por donde vino mi castigo. Mi demonio llevaba tanto tiempo enjaulado y salió rugiendo. En el momento mismo de tocar la pócima, tuve la sensación de que su propensión al mal era ahora más indómita, más furiosa.
Imagino que hay que atribuir a esa disposición de ánimo la tempestuosidad de impaciencia con la que presté oídos a las frases cortas de mi desdichada víctima. Declaro al menos ante Dios que ningún hombre moralmente sano sería capaz de hacerse culpable de aquel crimen, alegando tan lamentable provocación. Y declaro también que golpeé a mi víctima con la misma obesecación con que un niño enfermo rompería un juguete. Yo me había despojado voluntariamente de todos los instintos de sensatez que hasta en el peor hombre hacen que éste pueda caminar entre las tentaciones con cierto grado de firmeza. En mi caso, la tentación, por leve que fuese, equivalía a una caída. El espíritu del infierno se despertó en mí instantáneamente y se enfureció. En un verdadero arrebato de júbilo, golpeé al hombre aquel, que no se resistía, saboreando en deleite en cada bastonazo. Solo cuando empecé a sentir cansancio en el momento máximo de mi exceso de delirio, sentí súbitamente traspasado mi corazón por un escalofrío de terror. Fue como si se dispase una niebla. Vi que mi vida estaba perdida y huí volando del escenario, de aquellos excesos, tembloroso y triunfante, con mi afición al mal satisfecha y estimulada, y con mi amor a la vida vibrando, como cuerda tensa. Corrí a mi casa del Soho para duplicar mi seguridad. Quemé mis documentos. Salí de allí y caminé por las calles alumbradas con los faroles de gas. Sentí mi alma dividida por un doble éxtasis. Saboreaba mi crimen, planeando despreocupado otros para el futuro, pero apresurando cada vez más el paso y el acecho siempre de los del vengador. Cuando Hyde preparó la droga aquella noche, lo hizo tarareando una canción, y al beberla brindó por el muerto. Aún no habían acabado de desgarrar las angustias de la transformación, y ya Henry Jekyll caía en rodillas y alzaba las manos juntas al cielo, entre raudales de lágrimas de gratitud y de arrepentimiento. Se rasgó de la cabeza a los pies el velo del egoísmo, complaciente, y vi mi vida como un todo. Empecé desde los días de mi niñez, cuando caminaba de la mano de mi padre, y seguí por los abnegados esfuerzos de mi vida profesional, para llegar una y otra vez con la misma sensación de cosa irreal a los horrores malditos de aquella noche. Sentí impulsos de gritar. Me esforcé por apagar con lágrimas y plegarias la multitud de imágenes y sonidos horribles que se acumulaban en mi memoria, acusándome, pero a pesar de todo, entre súplica y súplica, surgía en mi alma, mirándome con ojos de asombro, la hedionda faz de mi iniquidad. A medida que empezó a apagarse la vivacidad de aquel remordimiento, me sentí inundado por un sentimiento de alegría. Quedaba solucionado el problema de mi conducta. Era imposible ya la existencia de Hyde, lo quisiera yo o no. Quedaba forzosamente confinado en la parte mejor de mi personalidad. Qué alegría me produjo pensar en ello. Con qué voluntaria humildad me abracé de nuevo a las limitaciones de la vida normal. Con qué sincero sentimiento de renunciación cerré con la llave la puerta por la que tantas veces había entrado y salido, y pisoteé su llave hasta romperla. Me llegaron al día siguiente las noticias de que había habido un testigo del crimen, que todo el mundo conocía. La culpabilidad de Hyde, y que la víctima era un caballero que gozaba de gran estimación pública. No se trataba simplemente de un crimen, sino de una trágica locura. Creo que me alegré de aquello, creo que me alegré de que la parte mejor de mí mismo se encontrase reforzada y defendida por el terror a la horca. Jekyll era ahora mi lugar de refugio. Que Hyde se mostrase un solo instante y todos se abalanzarían sobre él para apresarlo y para matarlo. Decidí redimir con mi conducta futura mi pasado, y puedo decir honradamente que mi resolución ha dado algunos frutos. Tú has sido testigo del empeño con que en los últimos meses del año pasado trabajé para aliviar sufrimientos. Tú eres testigo de que hice mucho por los demás y que los días transcurrieron tranquilos, casi felices para mí. Tampoco puedo decir con verdad que me hastié de aquella vida inocente y benéfica.
Por el contrario, creo que cada día más disfrutaba de ella, pero seguía pensando sobre mí la maldición de mi dualidad de tendencias. Y cuando se melló el primer filo de mi arrepentimiento, mi yo peor, al que durante tanto tiempo había consentido y que llevaba tan poco tiempo encadenado, empezó a gruñir pidiendo libertad. No es que yo soñase con resucitar a Hyde. Esta simple idea habría sido suficiente para sobresaltarme hasta la locura. No, mi tentación de ahora tendía a reblandecer la conciencia en mi propia persona. Y sí, acabé cayendo ante los ataques de la tentación. Fue como un pecador común que peca en secreto. Pero todas las cosas tienen un límite, el recipiente mayor acaba por llenarse, y aquella pequeña concesión que hice a mi parte mala arruinó por último el equilibrio de mi alma, perdón. Sin embargo, yo no estaba alarmado. Aquella caída me parecía natural, era como una vuelta a los días antiguos, cuando no había hecho aún mi descubrimiento. Fue en un día despejado y hermoso del mes de enero. Húmedo el suelo, donde la escarcha se había derretido, pero sin una nube en el cielo. El Regent's Park estaba lleno de gorrios de invierno e impregnado de aromas de primavera. Me senté al sol en un banco. El animal que había dentro de mí saboreaba los fragmentos del recuerdo. La parte espiritual se hallaba un poco amodorrada, prometiendo hacer penitencia, pero sin resolverse aún empezarla. Después de todo, pensaba yo, me parezco a los que me rodean. Y entonces sonreí, comparándome con los demás hombres, comparando mi bondad activa con la crueldad indolente de su indiferencia. En el instante mismo en que cruzaba por mi cerebro aquel pensamiento de vanagloria, experimenté una sacudida en todo mi cuerpo. Unas náuseas horrendas y unos escalofríos mortales. Pasó aquello y quedé presa de una gran debilidad cuando empezó a pasar esta. Fui tomando conciencia de un cambio en el tono de mis pensamientos, y de una audacia mayor, de un desprecio del peligro, y de que se deshacían en mí los lazos de toda moral. Bajé la vista para mirarme los pies, y vi que las ropas colgaban llenas de pliegues, y sin forma en mis miembros, encogidos. Las manos que se apoyaban en mis rodillas eran nudosas y velludas. Había vuelto a ser Edward Hyde. Un momento antes yo era un hombre que podía contar con el respeto de todos, un hombre rico, apreciado, al que esperaba la mesa puesta en el comedor. Ahora no era ya sino la presa perseguida por todo el género humano, un hombre sin cobijo, un asesino conocido, carne de horca. Mi cerebro vaciló, pero no me abandonó por completo. Más de una vez he observado cuando vivo en mi segunda personalidad, parece como si mis facultades estuviesen más aguzadas y mi ánimo más tenso y elástico. Así ocurrió en esta situación. Quizá Jekyll habría sucumbido, pero Hyde supo estar a la altura de las circunstancias. Mi droga estaba en uno de los armarios de mi despacho. ¿Cómo iba yo a hacerme de ella? Ese era el problema, cuya solución acometí, oprimiéndome las sienes con ambas manos. Si yo intentaba entrar en mi casa, mis mismos sirvientes me enviarían a la horca. Comprendí que tenía que apelar a otra persona, y pensé en Lania. ¿Cómo iba a ponerme a comunicación con él? ¿Cómo lo convencería, suponiendo que me librara de que me capturasen en las calles? ¿Cómo llegar hasta él y cómo era posible que yo, un visitante desconocido y antipático, consiguiese que el famoso médico saquease el laboratorio de su colega Henry Jekyll? Recordé entonces que aún me quedaba un detalle en mi personalidad anterior. Podía escribir con mi propia letra. En cuanto surgió en mi cerebro aquella chispa reconfortante, se iluminó desde el principio hasta el fin la ruta que debía seguir. Puse manos a la obra, me arreglé la ropa lo mejor que pude. Llamé a un coche que pasaba, me hice conducir hasta un hotel de Portland Street, de cuyo nombre me acordaba casualmente. El cochero no pudo disimular su risa al ver mi aspecto, que era realmente cómico aunque ocultase una tragedia. Yo le dirigí una mirada de furia diabólica, haciendo rechinar al mismo tiempo los dientes. Se esfumó la risa de su cara, afortunadamente para él.
pero más afortunadamente para mí, porque si seguía riéndose un momento más lo habría arrojado de su asiento. Al entrar en el hotel dirigí a mi alrededor una mirada tan amenazadora que el personal del servicio tembló. Mientras estuve allí no se atrevieron ni siquiera a mirarse unos a otros, y todos acudieron obsequiosos, para ver qué me mandaba. Me condujeron a una habitación y me llevaron los elementos necesarios para escribir. Hyde, en un momento en que su vida estaba en peligro, resultaba una gran novedad para mí. Arrebatado de una furia excesiva, aguijoneado hasta el borde del asesinato, anhelando hacer sufrir a alguien, pero era un personaje astuto. Dominó con gran esfuerzo de voluntad la furia que sentía. Escribió con serenidad las dos cartas importantes que tenía que escribir, una a Lyon y otra a Poe, y para tener la seguridad de que se las echaban al correo ordenó que las certificasen. Desde ese momento permaneció sentado junto al fuego, mordiéndose las uñas. Cenó allí mismo, a solas con sus temores, haciendo temblar el camarero cuando clavaba en él su mirada. Cuando se hizo de noche salió y se acomodó en un rincón de un coche cerrado y se hizo conducir por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. Estoy hablando de él como un hombre. Pero aquel engendro del infierno no tenía nada de humano. Dentro de él solo había lugar para el temor y el odio. Por último, cuando le pareció que el cochero había empezado a sentir recelos, le pagó, y se aventuró a pie con sus ropas ya demasiado sueltas y flojas, blanco de todas las miradas entre los transeúntes nocturnos. El odio y el temor bramaban en su interior como una tempestad. Caminó con paso rápido, asaltado por sus miedos, cuchicheando consigo mismo, escabulléndose por las calles menos concurridas, contando los minutos que aún lo separaban de la medianoche. Una mujer le habló. Creo que le ofreció vender una caja de fósforos. Le dio una bofetada y ella huyó. Cuando volví a mi personalidad en casa de Lanyon, me dejé quizás afectar por algo por el horror que manifestó mi viejo amigo. No lo sé, en todo caso fue una gota en el mar del aborrecimiento con que yo volvía mi vista hacia aquellas horas. Había tenido lugar en mí un cambio. No era ya el miedo a la horca, sino el horror de ser Hyde el que me destrozaba. Oía medio en sueños la condena de Lanyon, y también medio en sueños regresé a casa y me acosté. Después de las emociones agotadoras del día dormí con un sueño intenso y profundo, que ni siquiera las pesadillas consiguieron turbar. Desperté por la mañana quebrantado y débil, pero sereno. Seguía aborreciendo a Hyde y pensando con temor en la bestia que dormía dentro de mí. Como es de suponer, no había olvidado los peligros espantosos del día anterior, pero me vi una vez más en mi hogar, dentro de mi casa y cerca de mi droga. La gratitud de que me sentía poseído por haber escapado del peligro era tan viva en mí que casi rivaliza con la luminosidad de mi esperanza. Cruzaba yo sin prisas el patio después de desayunar, aspirando con delicia el frescor del aire, cuando se apoderaron otra vez de mí las indescriptibles sensaciones que anunciaban el cambio. Tuve el tiempo justo para alcanzar el refugio de mi despacho, antes de verme ya arrebatado y endurecido por las pasiones de Hyde. Necesité en esta ocasión una doble dosis para recobrar mi personalidad. Pero, 6 horas después, cuando estaba sentado mirando tristemente el fuego, volvieron los dolores, y tuve que mirar otra vez la droga. En una palabra, desde aquel día y hasta ahora solo he logrado conservar mi aspecto de Jekyll, realizando un esfuerzo parecido al de un gimnasta, y bajo el estímulo inmediato de la droga. El escalofrío preliminar me acometía en cualquier momento del día y de la noche, sobre todo en cuanto me dormía o simplemente me quedaba amodorrado en mi silla. Era para despertarme convertido en Hyde, bajo la tensión de esta amenaza pendiente en todo momento sobre mí, y por el estado de vigilia a que estaba condenado.
Sí, hasta más allá del límite que siempre pensé que nadie podría traspasar. He llegado a convertirme en un ser devorado y vaciado por la fiebre, poseído de una debilidad lánguida, de alma y cuerpo, dominado únicamente por un pensamiento, el horror de mí mismo. Pero cuando me dormía o cuando se pasaba la eficacia de la medicina, saltaba casi sin transición alguna, porque las angustias de la transformación se iban haciendo cada vez más débiles. A un estado delirante en el que me guiaban las imágenes terroríficas, mi alma hervía con rencores sin motivo, y mi cuerpo no parecía lo suficientemente fuerte para contener dentro de él las furiosas energías de la vida. Con la enfermedad de Jekyll, Hyde parecía haber cobrado un nuevo poder. Desde luego, el odio que ahora los separaba era igual por ambas partes. En Jekyll era obra de instinto vital. Había llegado a ver en toda su magnitud la deformidad de aquel ser, con el que había compartido algunos de los fenómenos de la conciencia, y con el que compartiría la muerte. Fuera de estos lazos en común que venían a ser la parte más aguda de su dolor, pensaba con toda su energía vital en Hyde, como en un ente no solo diabólico, sino inorgánico. Eso era lo más desagradable. Que el fango del pozo parecía lanzar gritos y voces, que el polvo amorfo gesticulaba y pecaba, que lo que era materia muerta sin forma usurpase las funciones de la vida, y aún más que aquel ser horrible y rebelde estaba unido a él, más estrechamente que a una esposa, más íntimamente que sus ojos, porque estaba enjaulado en su propia carne, dentro de la cual oía balbucear y esforzarse por nacer, y que se sobreponía a él, aprovechando cualquier momento de debilidad suya o el abandono del sueño para destronarlo de la vida. El odio que Hyde sentía contra Jekyll era distinto. Su terror de ir a parar a la horca lo arrastraba constantemente a cometer un suicidio temporal, volviendo a ocupar su lugar subalterno como parte de un todo, en vez de ser una persona completa, pero aborrecía esa necesidad en que se encontraba. Detestaba aquel abatimiento en el que Jekyll había caído, y le dolía la repugnancia con la que era mirado. De ahí las artimañas propias de un mono que empleaba conmigo, garabateando blasfemias con mi propia mano en las páginas de mis libros, quemando las cartas y destruyendo el retrato de mi padre. De no haber sido por su miedo a morir, hace ya mucho tiempo que habría acabado conmigo, para envolverme también en su ruina. Pero tiene un asombroso amor a la vida. Es más, yo que me mareo y me quedo rígido sobre solo con pensar en él, siento que lo compadezco de corazón, cuando reflexiono en lo ayepto y apasionado de su apego a la vida, cuando me doy cuenta del miedo que le inspira el poder que yo tengo de cortársela mediante el suicidio. Es inútil que prolongue esta descripción y además el tiempo me falta. Baste decir que nadie ha sufrido más tormentos como los míos, pero el hábito ha traído, tal vez no un alivio, pero sí por lo menos cierto endurecimiento del alma y cierta conformidad en la desaparición. Mi castigo se habría quizá prolongado durante años, de no haber sido por la última de las calamidades que ha caído sobre mí, y que me ha separado de un modo definitivo de mi propio rostro y mi propia naturaleza. La provisión de las sales que empleo y que no había repuesto desde mi primer experimento empezó a escasear. Envié en busca de otra cantidad y la mezclé con la pócima. Se produjo la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí, pero no produjo ningún efecto. Ya te contaré. Ya te contará Paul cómo he hecho para registrar todo Londres inútilmente. He acabado por convencerme de que la primera sal que compré era impura y que fue precisamente esa impureza la que daba eficacia a la pócima. Ha transcurrido casi una semana. Estoy dando fin a esta confesión bajo la influencia de las últimas dosis de sal. Primera. A menos pues que suceda un milagro, esta es la última vez que Henry Jekyll podrá pensar con sus propios pensamientos y ver en el espejo su propio rostro, que tristemente ha cambiado. No puedo tampoco demorar demasiado el dar fin a este escrito, si mi relato ha escapado hasta ahora de la destrucción.
Se debe tanto a mi prudencia como a la buena suerte. Si las angustias del cambio de personalidad me acometiesen en el instante en el que estoy escribiéndolo, con seguridad que Jai lo rompería en pedazos. Pero si le he dado ya fin y puesto fuera de su alcance, cuando que ello ocurra su asombroso egoísmo y estrechez de miras, quizá pudieran salvarlo, una vez más de su malevolencia de bestia. A decir verdad, la desgracia fatal que se cierne sobre nosotros dos lo ha cambiado allá y lo tiene abrumado. Sé que de aquí a media hora, cuando me reintegre de nuevo para siempre a esa odiada personalidad, que me veré sentado en este sillón tembloroso y llorando, o reanudaré con toda la vida centrada en un éxtasis auditivo, con un esfuerzo tremendo y con sacudidas de terror, mis paseos inalcanzables por esta habitación, mi último refugio terrenal, escuchando todos los ruidos que pueden significar una amenaza. ¿Morirá Hyde en el cadalso? ¿O encontrará en sí mismo el valor suficiente para liberarse de sí mismo en el último instante? Dios lo sabe. Y a mí me tiene sin cuidado. Esta es la hora verdadera de mi muerte. Y lo que venga después concierne a otro, y no a mí mismo. Y por eso, al dejar la pluma encima de esta mesa y a proceder a lacrar mi confesión, pongo en fin también a la vida del desdichado Henry Jekyll.